Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda su amigo Luis Humberto Jasso García. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos de estar aquí en el Seminario Virtual de Educación Física y Deporte. Y pues vamos a compartir con ustedes los hallazgos que en tema de neuroeducación hemos encontrado en un estudio, en una investigación que se desarrolló con algunos grupos de preescolar. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Espero que sea clara, que la podamos ver todos para dar seguimiento a estos aportes que estaremos compartiendo con ustedes. Trabajo denominado desde la estimulación. Y bueno, pues de esta forma arrancamos, ¿no? Podemos sostener pues que esta investigación aborda estos aportes que hemos recuperado como hallazgos desde la neuroeducación y que es posible pues hacer un planteamiento pedagógico en el sentido del proceso de aprendizaje con los niños de preescolar. Partimos de reconocer que tanto la enseñanza como el aprendizaje se encuentran fuertemente vinculados con el funcionamiento cerebral, ¿no? Y creo que partimos pues de ahí para reconocer la importancia de difundir estos hallazgos, ¿no? Neuroeducar es un reto que se propone al arte de la enseñanza, en donde se recurre a los aportes tanto de la neurociencia, la psicología cognitiva, pero también implicado en ello la pedagogía, ¿no? Y con todo ello, pues, se entreteje una red cognitiva pedagógica que otorga sentido y sustento a lo que ha dado en llamarse neuroeducación. Este reporte de investigación se sitúa en el nivel de preescolar y se desarrolló en dos centros educativos pertenecientes a la zona sureste del estado de Zacatecas. ¿El problema cuál es? Bueno, se parte de los resultados del diagnóstico de un grupo que obtiene dificultades para identificar y reconocer y por consecuencia resolver problemas cognitivos que se les planteaban en una situación didáctica, los cuales fueron imposibles de resolver por estas formas limitadas que los niños sostenían en esa interacción cognitiva, ¿no? En tal sentido, pues, el problema que se detecta dentro del contexto educativo es el escaso desarrollo que evidencian al interactuar con el conocimiento estos niños de este preescolar ubicado en esta zona del estado de Zacatecas, ¿no? Reconociendo los aportes de Sarah Pine, nos dice que el problema es el de la oligotimia social que produce sujetos con un desarrollo cognitivo por debajo de lo estructuralmente posible, lo que genera una actividad cognitiva pobre, mecánica, pasiva, y bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que se está estudiando? ¿El problema es de los niños? Evidentemente no. El problema tiene que ver con las pedagogías y tiene que ver más allá de las pedagogías, tiene que ver con los contextos que rodean a los pequeños, ¿no? Si el contexto ofrece estas interacciones, estas estimulaciones, pues los niños obviamente sostendrán otras formas de comunicar y de interactuar con el conocimiento. Para el desarrollo de la presente, se aplica un test que evalúa el neurodesarrollo en 15 categorías. Sin embargo, el día de hoy solamente abordaremos 4 de estas categorías. La primera, la atención sostenida. La segunda, la atención profunda. La tercera, memoria a corto plazo. Y finalmente, el nivel de lenguaje, ¿no? Y bueno, pues la pregunta de investigación que nos hemos planteado es la siguiente. ¿Cuáles son los principales factores que intervienen en el proceso educativo desde la visión de la neuroeducación a partir de la estimulación neuromotriz con respecto al desarrollo cognitivo, o sea, nivel cognitivo que los niños muestran en el tercer grado de preescolar? Y el objetivo en relación y vinculado directamente con esta pregunta es explicar las principales relaciones que intervienen en el proceso educativo desde la visión de la neuroeducación a partir de la estimulación neuromotriz con respecto del desarrollo cognitivo, nivel cognitivo, entre los niños del tercer grado de preescolar. Partimos de la hipótesis de que la estimulación neuromotriz puede afectar de manera positiva el desarrollo cognitivo desde el nivel de preescolar, ¿no? O sea, esta interacción que el niño desarrolla con el conocimiento puede verse favorecida en la medida que la estimulación neuromotriz se esté brindando al niño, ¿no?
En el estado del arte, ¿qué encontramos? Bueno, varios temas, ¿no? El primero que habla sobre el debate entre educación y neurociencia, o sea, estos debates que nos dicen si es pertinente o no es pertinente esta unión entre educación y neurociencia, pues son abordados por autores como Rodríguez, 2014, Puebla y Talma 2011, Ezequiel 2010, Ramírez 2012, Walden 2013, quienes aportan sustancial información para sostener que estas disciplinas pueden ser integradas. Asimismo, se proponen ideas en torno al futuro de las escuelas, en torno a las pedagogías y sobre las necesidades de nuevos enfoques pedagógicos. Aquí, pues, entran las contribuciones de Valencia, de Cohan y Kennedy, de Corica, quienes nos invitan a pensar en nuevas formas de educar. Radford y André 2009, Oces 2008, Rodríguez et al. 2016 y González 2010 discuten los constructos de metacognición, cognición y aprendizaje como ejes del proceso de aprendizaje y sustento de la educación. Por otra parte, Calvo 2014, Educar Chile 2011, Peralta 2009, Cabra 2014 y Bayona 2003 discuten ideas centradas en el aprendizaje natural, que es una propuesta central dentro de esta investigación. Las ideas de Velázquez y Calle 2009, Saavedra 2001, Blanco 2006, Zip 2013, Fariñas 2006 y Castañeda 2004 hacen referencia a investigaciones en el campo de la neurociencia y la educación. Algunas investigaciones, pues, que ya se han desarrollado. Y bueno, cuando hablábamos de la propuesta, parte precisamente de los modelos cognitivos que han dado sustento a la educación a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, ello nos remite pues a reconocer que existen varias formas de entender, de comprender, de vislumbrar lo que sucede en términos de aprendizaje con los niños, ¿no? ¿Cuáles son esas formas de aprender que tienen o que manifiestan los niños en esos procesos de aprendizaje? En esta investigación nosotros hemos encontrado por lo menos cinco formas o 5 manifestaciones de aprendizaje. El primero, que tiene que ver con el aprendizaje artificial, es un aprendizaje sin sentido, es un aprendizaje que simplemente el niño tiene que aprender para la propia escuela, ¿no? O sea, no hay un aprendizaje significativo, sino que es un aprendizaje que aparentemente es importante, pero a lo mejor solamente para la escuela. También está el aprendizaje fantasma, que tiene sustratos de la memoria, en donde aparentemente un sujeto que presenta, por ejemplo, un examen, puede memorizar y evidentemente mostrar que sabe eso que se le ha preguntado en el examen. Incluso puede aprobar con 10. Sin embargo, como el proceso mental fue por vía de la memorización y además no fue significativo, probablemente el día de mañana, pasado mañana, haya olvidado todo lo que contestó en el examen, a pesar de que sacó 10, y no represente pues realmente un proceso de aprendizaje. Aguas con los profesores que evaluamos vía examen, nos tendríamos que estar preguntando qué pasa después de que hacemos ese examen, no tiempo después. ¿Realmente los niños, los jóvenes, los adultos que han sido evaluados sostienen esos conocimientos o simplemente nos engañaron al aprobar un examen con, digamos, elementos memorizados para el momento y después fueron olvidados, ¿no? Está el aprendizaje invisible, que se soporta en las ideas de Cobo y Moravec, quien nos dice que a veces las situaciones de aprendizaje se desarrollan fuera de la escuela, ¿no? Y esos procesos se reconocen por parte de estos autores como invisibles porque la escuela todavía no reconoce que el niño aprende a veces más cosas fuera de la escuela que dentro de ella, ¿no? Y eso se desarrolla porque a veces suceden cosas más importantes, más interesantes para los niños en términos de experimentación fuera de los contextos educativos que dentro de ellos. Asimismo, el aprendizaje significativo de Ausubel, quien nos invita a reflexionar justamente en ese significado, en esa motivación intrínseca que al niño le puede beneficiar el proceso de aprender. Sin embargo, aquí justamente en la motivación es donde puede tener una flaqueza este aprendizaje significativo, porque al niño puede significarle
pero por un motivador extrínseco, ¿no? Ya sea porque al niño le van a comprar una bicicleta, le van a hacer su comida favorita o porque le gusta el abrazo de papá y mamá cuando el niño saca 10, ¿no? Entonces, puede tener un significante, pero desde un motivador extrínseco, algo que quizás todavía no le permita apropiarse de ese conocimiento por el propio conocimiento o el desarrollo cognitivo del individuo. Es así como llegamos a esta propuesta de la que habíamos hablado anteriormente, que tiene que ver con el aprendizaje natural, el cual lleva todo un proceso para ser abordado y que lo vamos a mencionar un poquito más adelante para explicarlo así, digamos, a manera profunda, ¿no? Bueno, pues aquí también tenemos los aportes de algunos autores dentro del marco teórico, en donde aparece Francisco Mora, 2013 y 2014, quien nos aporta la visión de la neuroeducación y el funcionamiento cerebral frente al aprendizaje. Con Martínez 2011 encontramos algunos elementos teóricos para la unión, la integración tanto de la neurociencia como la educación. En Terré 2013 encontramos elementos interesantes para el neurodesarrollo infantil. En Hernández abordamos estos paradigmas de la psicología de la educación, de donde desprendemos posteriormente otro proceso que tiene que ver con el aprendizaje natural, ¿no? Y en Tesoro y Organista hablamos y sostenemos estas ideas de la metacognición y de la cognición. Bueno, ¿cómo se compone este diseño metodológico? El diseño integra un enfoque cuantitativo en esta parte, en esta estructura de lo que vamos a exponer ahora, ¿no? Este enfoque cuantitativo, pues es un diseño de la investigación en donde se analizan algunas variables, lo que es el test de neuroeducación, cognición y el análisis de los resultados, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la neuroeducación? Bueno, la neuroeducación, pues ya dijimos que es la integración o la relación entre las investigaciones y más allá de las investigaciones, los resultados, los aportes de la neurociencia, la pedagogía, la psicología, y que entre todo ello nos permiten entender o comprender a la educación desde otro punto de vista, ¿no? Podemos sostener que el autoconocimiento y la conciencia son factores básicos y primordiales que se deben desarrollar en el ser humano para despertarle cognitivamente y permitirle enfrentarse a un mundo evidentemente engañoso, ¿no? Evidencia científica demuestra que el coeficiente intelectual, CI, no es determinante del éxito personal y profesional del ser humano. Por otro lado, pues podemos sostener que la inteligencia emocional ha soportado más, cada vez más, esta evidencia de lo importante que es en ese proceso del aprendizaje, ¿no? Voy a reducir un poquito esto porque al parecer ya no se vio ahí. Voy a bajarlo un poco. Bueno, también tenemos que el cerebro es el órgano que hace posible justamente una constante adaptación al ser humano en el ambiente, ¿no? En realidad no es el cerebro como tal simplemente, sino todo el cuerpo humano, integrado en ello el cerebro, es lo que hace posible estos procesos de adaptación, ¿no? Lo que hace pues que podamos interactuar con el ambiente, ¿no? Y de ahí pues encontramos que lo que es la genética y ya no es determinante, sino que ahora tenemos la epigenética, o sea, podemos nacer con una predisposición genética para cierto desempeño o nivel cognitivo. Sin embargo, eso no determina. Lo que determina es lo que hay en el ambiente y lo que ese ambiente, la epigenética, puede hacer con los genes en esa modificación y adaptación. De ahí pues la importancia de que nosotros como educadores podamos brindar estas experiencias a los niños para poder favorecer un nivel más apropiado de aprendizaje, ¿no? Se entiende por modelo cognitivo a la visión epistémica esquematizada, particularmente de una teoría o paradigma donde se expone y explica la interacción entre el sujeto cognoscente, el objeto de conocimiento y en algunos casos otros factores que interfieren en este mismo proceso cognitivo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos
este modelo donde aparece el conductismo, en donde aparece lo que es el modelo cognitivo psicogenético, el sociocultural y la propuesta que nosotros hemos hecho en esta relación epistemológica neuroeducativa. Bueno, ¿qué sucede aquí? Ya sabemos que desde el conductismo hay una influencia activa del objeto para modificar al sujeto que conoce, ¿no? De ahí pues la relación de estímulo-respuesta. Solamente lo que venga de fuera va a hacer que yo actúe, ¿no? En lo psicogenético ya hay una relación de ida y vuelta en donde se reconoce que tanto el objeto modifica al sujeto como el sujeto va a modificar también al objeto. O sea, en términos prácticos sería que en la medida que yo conozco un objeto de conocimiento, también voy a transformar ese objeto. Y ese objeto al transformarse me va a transformar también a mí o mi proceso cognitivo, ¿no? En la teoría sociocultural, pues se reconoce un triángulo siempre abierto entre el sujeto, el objeto que ya se reconocía en lo psicogenético, pero además los artefactos o instrumentos socioculturales que la van a hacer de mediadores para esa interacción cognitiva, ¿no? Bueno, hasta ahí todo parece ser claro, ¿no? Sin embargo, se reconoce que ninguna de las otras tres teorías han podido explicar justamente este proceso como tal, propuesta a la que le apostamos desde lo que es esta relación epistemológica neuroeducativa, en donde reconocemos que tanto la cultura como el ambiente, que son las letras que se aparecen aquí a los extremos, van a generar interacciones con el sujeto. Pero además hay ese sujeto y ese objeto que están en medio de la cultura y del ambiente, lo que sucede de manera cultural general, pero también lo que sucede en el ambiente educativo, en ese momento, en esa aula, en ese espacio educativo. Y fíjense cómo todos estos procesos están mediados o están cortados por justamente los procesos educativos, los procesos de la apropiación cognitiva. Bueno, sujeto y objeto, ya dijimos, aparecen permeados de la cultura y del ambiente, pero conectados por los procesos cognitivos. ¿Cómo sería pues ese proceso que se reconoce que es importante? Primero, el sujeto empieza por una vía sensoperceptiva a recuperar información del medio, de la cultura, del ambiente. Después el sujeto tiene que hacer una inhibición de estímulos, decidir de todo ese bombardeo de información a qué única y exclusivamente va a poner atención, en dónde va a centrar su atención. Eso es importante para el aprendizaje. Una vez que ha hecho eso, entonces puede empezar a recibir esa información. Cuando ya centró su atención, puede empezar un proceso que se denomina de aferencia, de llevar información desde todos los órganos sentidos hacia el cerebro, ¿no? Para poder, una vez que ha llegado esa información, generar un análisis cognitivo, poder tener una decisión cognitiva y una eferencia, que es una respuesta kinestésica. Esta eferencia es una respuesta en bajada, una respuesta que va en un sentido de mover, digamos, lo que se puede hacer con todo eso que ha sucedido. O sea, cuando ya el sujeto recibió información, para que sea un proceso de aprendizaje, tiene que cerrarse ese circuito cognitivo. Un sujeto que solamente escucha, ve, solamente hace aferencia. Y es muy probable que el proceso de aprendizaje sea débil, porque no ha hecho una decisión, un análisis y una respuesta. En una respuesta kinestésica, por ejemplo, tomar nota de lo que dice un ponente, ya hay un proceso diferente del que solamente escucha, porque cuando alguien toma nota, ya hizo todo ese proceso para poder, digamos, tener esa información, asociarlo con lo que él tiene y apropiarlo, no solamente con lo que dijo el ponente, sino con lo que también él ya
entendió, ya comprendió y puede ahora tomar notas al respecto de todo ello. Este es el proceso, pues, del que hemos hablado y que es importante considerar para el momento del aprendizaje. ¿Cuáles son estos resultados que nosotros podemos evidenciar a partir de de esta investigación que se ha hecho, ¿no? Y que me parece que los resultados, pues, son la parte más importante de esto que estamos compartiendo con ustedes. Primero, hemos de decir que la población participante, pues, fueron 86 niños y niñas del mismo grado. 3 grupos de tercer grado de preescolar, pero 2 grupos de un mismo centro educativo y un grupo más de un grupo de una escuela diferente, pero del mismo contexto, ubicados en la misma cabecera municipal de este municipio que se encuentra al sureste del estado. Los niveles de influencia se desarrollaron en 3 grados para observar el comportamiento que sufrió la variable dependiente, que fue el desarrollo cognitivo. En el grupo 1, G1, se aplicó XA, o sea, neuroeducación en presencia total de estímulos. En el grupo G2, grupo 2, se aplicó XB, neuroeducación en presencia parcial de estímulos, y finalmente en el grupo 3, G3, se aplicó X3, neuroeducación en ausencia total de estímulos. O sea, cada grupo se fueron aplicando distintos niveles de estimulación, nivel 0, nivel medio y nivel máximo de estimulación. Dentro de las propiedades psicométricas del instrumento de recolección de datos, se exploró la consistencia del mismo a través del método alfa de Cronbach, del cual resultó que el coeficiente total de la escala fue de 0.852 puntos. Bueno, tenemos la variable eje, que es neuroeducación, y hemos denominado a esta variable eje a la estimulación que se brinda en distintos niveles de influencia en los distintos grupos, tanto experimental como de control, en donde se interviene con diversas estimulaciones neuronales a partir de gimnasia neuronal, gimnasia natural, ejercicios de memoria, atención, coordinación y psicomotricidad, ¿sí? Estas fueron, digamos, las estimulaciones que se brindaron a partir de este taller de neuroeducación. En tanto, por variable eje, desarrollo cognitivo, se entiende a la determinante del nivel cognitivo de los distintos grupos donde no se manipula el desarrollo cognitivo, solo se mide los cambios que se generan por la influencia de la variable anterior, ¿no? Bueno, resultados. ¿Qué encontramos? Los resultados más significativos muestran que los grupos de media y cero estimulación se encuentran con resultados inferiores con respecto del grupo de máxima estimulación. En cuanto a la atención sostenida, se les pidió sostener la atención a una lámina con imágenes. A esta lámina la hemos denominado la L1. Se observó que de los 3 grupos, el 68.8% sostuvieron la atención por minuto y medio. 22.9% sostuvieron la atención de 31 segundos a 1 minuto. Y solo el 8.3% pudo sostener la atención de 0 a 30 segundos. O sea, de los 86 niños, vean que la mayoría lograron una atención de minuto y medio, que era como el nivel máximo al que se les estaba solicitando sostuvieran la atención. 68.8%, tanto los que recibieron la estimulación máxima como los que recibieron media estimulación y cero estimulación, pudieron quedar la gran mayoría en este rango. Muy pocos no lo lograron, o lo lograron solamente de 31 segundos a 1 minuto o de 0 a 30 segundos. Aguas con eso, porque entonces nos está diciendo que no es necesario, pues, que le demos estimulación en ningún sentido a un niño para que pueda poner atención, observar un objeto por determinado tiempo de manera consciente. Se observa que la mayoría de los niños, indistintamente pues de la estimulación, pueden sostener la atención por casi el mismo tiempo, ¿no? Pero cuando se hace la tabulación cruzada, el grupo de estimulación intermedia y el grupo de máxima estimulación aparecen con el 25% cada uno en el rango de máximo tiempo de atención,
Mientras que el grupo de cero estimulación, en este mismo rango del minuto 30, solamente el 18%. Ahí sí encontramos una ligera variable que aún así puede no ser tan significativa. Sin embargo, cuando vamos a analizar la atención profunda, o sea, los efectos que el niño pudo desarrollar a partir de esa atención sostenida, encontramos cosas un poco más interesantes, ¿no? 12% del total de niños, 12.5%, no logró explicar lo que vio. 37.5% medianamente lo explica, mientras que el 50% lo explicó de manera clara. Cuando se hace la tabulación cruzada, vemos que el grupo de cero estimulación tiene 6.3% que no lo explica, 12.5% que medianamente lo explica y 14.6% lo explican con claridad. Solamente el 14.6% lo explican con claridad. Recuerden que estos valores están, digamos, de manera general, el 100% lo encontraríamos al sumar todos los factores. Aproximadamente esto equivaldría a que cada grupo tiene el 33% y ese 33% se divide pues en estos valores. Vean cómo el grupo de estimulación media aparece igual con 6.3 que no logran explicar, 12.5 que medianamente lo explican y 14.6 que lo explican con claridad. Aquí, entre el grupo de cero estimulación y media estimulación, aparecen prácticamente igual. Mientras que el grupo de máxima estimulación, aquí sí muestra resultados favorables. 0% no lo logra explicar, o sea, no tenemos a ningún niño que no lo haya podido explicar. Eso quiere decir que el 12.5 medianamente lo explicó, mientras que el 20.8 lograron explicar con claridad lo que encontraban en esta lámina. ¿Eso qué quiere decir? Que en este ejercicio de evaluación, los niños de máxima estimulación pudieron tener pues una, digamos, atención sostenida, pero también mayor una atención profunda, ¿no? En cuanto a la memoria a corto plazo, podemos encontrar en términos generales de estos 86 niños que 12.5 recuerdan más de 11 elementos, ¿sí? Que fue así como que una vez que vieron esa lámina, ¿cuántos objetos podían rememorar los niños, ¿no? En general, 12.5 recuerdan más de 11 elementos, 18.8% lograron recordar entre 6 y 10, y el 68.8, o sea, la gran mayoría, solamente logró recordar de 0 a 5 elementos. Cuando se hace la tabulación cruzada, podemos ver que el grupo de cero estimulación tiene 0% de niños que lograron identificar más de 11 elementos. O sea, ningún niño logró identificar más de 11 elementos, logró recordar, mejor dicho. 4.2% lograron recordar de 6 a 10 elementos. Y 29.2%, o sea, de ese 33% que le corresponde a este grupo, 29.2% lograron recordar de 0 a 5 elementos. O sea, la mayor parte de los niños se encuentran en este rubro de 0 a 5 elementos rememorados. En el grupo de mediana estimulación, 2.1% de los niños lograron recordar más de 11 elementos. 4.2% lograron recordar de 6 a 10 y también una gran mayoría, 27.1%, lograron recordar de 0 a 5 elementos. ¿Qué pasó con el grupo de máxima estimulación? Bueno, estos niños aparecen con 10.4, o sea, ya es un resultado comparado con el 0% del cero estimulación y el 2.1%, creo que el 10.4 ya es un resultado que supera por lo menos con 8.2 puntos porcentuales a los niños que pudieron recordar más de 11 elementos, mientras que en el grupo de recordar 6 a 10 elementos se encuentran 10.4 también, ¿no? Y finalmente,
de los niños que solamente lograron recordar de 0 a 5 elementos, aparecen 12.3, mientras que en los otros aparecen 27 y 29, aquí solamente 12.3% lograron recordar pues esta mínima cantidad de 0 a 5 elementos. Y finalmente, en cuanto al lenguaje, podemos apreciar que el 60.4% mencionaron de 1 a 50 palabras en una historia que se les solicitó que fueran diseñando ellos, ¿no? Ellos decían la historia y un anotador iba registrando todas esas palabras que integraban en esa historia. Recuerden que hay más elementos que se evaluaron como la creatividad, la congruencia, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, que no aparecen aquí, pero que en esta ocasión, pues el lenguaje ha sido recuperado desde el número de palabras que el niño ha mencionado en esa historia que configura, que conforma al final del test, ¿no? Y bueno, 12.5% lograron mencionar de 51 a 100 palabras, mientras que 27.1% logran mencionar de 101 a más palabras, ¿sí? O sea, los niños que lograron mencionar más de 101 palabras, pues fueron solamente el 27.1, ¿no? ¿Cómo aparecen cuando se cruza esta tabulación, no? Bueno, en el grupo de cero estimulación, 8.3% es el número, digamos, en porcentaje de niños que lograron mencionar más de 101 palabras. Mediana estimulación, igual, 8.3, logran mencionar más de 101 palabras, mientras que el grupo de máxima estimulación logra 10.4. Aquí hay una varianza de 2.2 puntos porcentuales de niños que logran mencionar más de 101 palabras, ¿no? Como vemos, en algunos casos hay una evidente mejora y en algunos otros casos pareciera como que no es tan evidente esa estimulación, o al menos no afecta tanto como en otros rubros que han sido evaluados. En conclusión, podemos hablar de 4 puntos. Primero, se sostiene que los principales factores que intervienen en el proceso educativo desde la visión de la neuroeducación son las pedagogías activas que posibilitan la estimulación de las capacidades cognitivas bajo las cuales se persigue una acción protagonista de los niños en esos procesos al aprender. En segundo lugar, los principales elementos que intervienen en el desarrollo cognitivo de las y los niños en un contexto urbano marginal tiene que ver con las experiencias de aprendizaje variadas, puesto que se recurrió a una serie de estrategias didácticas que permitieron una riqueza de estímulos para favorecer estas habilidades cognitivas y motrices, o desde una visión holística didáctica, ¿no? En número 3, podemos afirmar que la estimulación neuromotriz resulta una estrategia didáctica que fortalece las redes neuronales en los circuitos que dirigen las funciones ejecutivas, lo que contribuye a la maduración cortical de los lóbulos frontales en su conexión con áreas asociativas de los lóbulos tanto temporal como parietal. Y finalmente, esta investigación da cuenta de la importancia que representa la estimulación neuromotriz para el desarrollo de la cognición e invita a la reflexión sobre las formas en las que se desarrollan las prácticas educativas actuales, en donde parecen existir una tendencia a disminuir las actividades prácticas recreativas y lúdicas por privilegiar las actividades puramente academicistas. No obstante, esta investigación nos dice que la respuesta puede ser a la inversa, que lo que requerimos para que haya o exista una mejora en el aprendizaje no es sentar al niño a escribir, leer, memorizar, etcétera, hacer actividades puramente academicistas, sino por el contrario, tendríamos que invitar al niño a hacer, a aprender con todo el cuerpo, a partir de la acción, que el niño sea el protagonista de esos procesos en los que se vincula para aprender. De mi parte es todo. Aquí están algunas referencias y muchas gracias. Termino con esta frase de Francisco Mora que dice: solo se puede aprender aquello que se ama. Muchísimas gracias y excelente jornada.